cristiano no es empujar las cosas, es esperar por ellas. Por eso cuando alguien te obliga a hacer algo, te está empujando a hacer lo que no tienes que hacer. Sin embargo, la fe te hace esperar en un Cristo vivo y en su palabra. ¿Estamos aquí? No de la manera que muchos piensan humanamente. Deslígate de lo humano, por favor. El humano se sienta en una silla y espera. El cristiano no se sienta en una silla. El cristiano sigue adorando, sigue alabando, sigue glorificando a Dios. El cristiano sigue congregándose. El cristiano sigue hacia adelante porque el cristiano le ha creído a Dios. Sin embargo, tenemos muchos que piensan sobre la fe de esta manera. Y el compañero se compró su vehículo, lo sacó. El primer mes, wow, tremendo. Segundo mes, wow, tremendo. Cuarto mes, séptimo mes. Cuando estaba por el séptimo mes, solamente supimos que una grúa le llevó el vehículo porque no lo pagó. ¿Qué le quiero decir con esto? La fe nunca te va a hacer devolver lo que Dios te entregó. Jamás. Cuando Dios te entrega algo es tuyo y punto. Pero esto es algo que tú has luchado y has peleado por fe. Sin embargo, la fe de muchos, cuando reciben, creen que el diablo se lo puede quitar cuando ya Dios se lo entregó. ¿Estamos aquí? Pero hay personas que hacen un esfuerzo por ayudar a Dios y a Dios no se ayuda, en Dios se espera. Vamos a leer la palabra, Lucas capítulo 8. Del verso 43 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Puedes tomar asiento. A veces leemos esto y solamente confiamos en que el Señor sanó, pero hay algo más grande que una sanidad, y es no ocultar lo que somos. Porque no todo el mundo se acercaba confiado a Jesús. Acuérdate de que Jesús estaba bajo amenaza. Jesucristo llamaban a aquel joven hijo de Dios. Como hijo de Dios, la gente decía: este está loco. Y solo los que creían recibían de parte de él. El problema es quién iba a estar de parte de los locos y luego quedar mal con el pueblo. Ahí está el problema. Vemos un grupo de personas que agolpaban a Jesús, estaban tocando a Jesús, pero ellos, el interés más grande de ellos no era recibir, sino ver. Porque muchos están para acusarte, para ver lo que Dios va a hacer, pero no están para recibir. Y ahora vemos cómo esta mujer gastó todo lo que tenía en médico y por ninguno había podido ser sana. Una necesidad tan grande donde tú atraviesas y nadie te va a poder sacar de ahí al menos que toque el borde del manto de Jesús. Sin embargo, cuando lo toques, muchos no lo van a creer, porque van a cuestionar hasta el mismo Jesús. ¿Cómo tú dices que quién te ha tocado? ¿Cómo tú dices que pase al frente? Si yo siempre paso al frente y no siento nada. Hay gente que no va a sentir nada, pero ese día tú vas a ser libre. Hay gente que no va a recibir nada, pero ese día tú vas a recibir tu bendición. El punto es solamente llegar con fe. Si alguien tiene fe, alguien va a recibir lo de Dios. Por eso es muy importante emplear la fe en todo lo que hacemos.
Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Ahora querían tildar a Jesús como de mentiroso. El mismo Pedro, quien ya lo conocía, decía: maestro, no diga eso. ¿Cómo te atreves a decir que quién te ha tocado cuando todos te estamos tocando, maestro? Dice el maestro: espérate, es que tú no entiendes lo que yo soy. Yo soy una fuente de vida, y el que me toca deseando vida, vida imparto que mansoquea. Y hay gente que lo tocó y recibió, y Jesucristo conocía de qué manera se acercaban a él. Dice la palabra que aquella mujer no quedó oculta. ¿Por qué no quedó oculta? Porque él insistió, dijo: alguien recibió un milagro. Alguien recibió un milagro. Es decir, que hay personas que reciben un milagro y se quedan callados y dicen: yo no sé si todavía lo he recibido, pero yo por fe lo recibo, porque yo le creo un Cristo vivo. Yo toqué el borde del manto, sentí el río de aguas vivas, sentí algo que me transformaba. Nadie ni nada me va a robar lo que él me entregó. Es decir, cuando la multitud diga no, yo voy a decir sí. Fue a mí que bendijo, fui yo quien recibí, fui yo quien toqué el borde del manto del maestro. Eso no es todo el mundo. Por eso a veces quizá cuestionen a muchas personas y digan: pero yo no sentí nada. No es que tú sientas, es que es lo que estás buscando. Porque muchas veces nosotros queremos sentir algo y el Señor no quiere que sienta, el Señor quiere que cambies. Hay momentos donde nuestra mentalidad tiene que ser renovada, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros mismos vamos a la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza, la fidelidad y la firmeza. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que tienen fe pero no tienen confianza. Tienen fe y no están firmes. Tienen fe y no hay fidelidad en ellos. ¿Y cómo podemos nosotros decir que creemos en Dios si no tenemos estas cualidades? Vamos a la iglesia, cantamos 2 o 3 aleluya y gloria a Dios, pero ¿dónde está la confianza? Sentimos el poder de Dios, que se goza en ello. Ya yo me gocé. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la firmeza? Yo soy de los que cree que cuando yo veo a mi padre después de tanto tiempo me regocijo con él como cuando el niño pródigo. De igual manera, cuando la presencia del Señor se manifiesta, aunque acabé de estar con él 2 segundos atrás, me gozo como nunca antes. Usted diría: pero ¿qué le pasa al pastor? ¿Le era tiempo que tenía? Sí, para mí 1 segundo es como 1000 años, porque en su presencia me conviene estar. Y cuando tú descubres esto, entonces tú dices: yo necesito estar en su presencia. El problema es cuando ya la fe se está apartando de nosotros, está menguando y comenzamos a ver las cosas como cualquier cosa. Llegamos a la iglesia y nos sentimos más cargados que tener fe en lo que Dios va a hacer. Llegamos a la iglesia y podemos escuchar cualquier palabra que no viene de Dios, que lo que ya Dios te había declarado. Porque todo el que está aquí, Dios le ha dado una palabra. Todo. Estoy seguro de eso. Dios te ha dado una palabra, porque el que camina por fe camina con una promesa. Hay una promesa donde tú no puedes soltarle. El problema es cuando ya tú sueltas la promesa. Cuando un cristiano suelta la promesa, entonces ¿para qué seguir? Ahí es donde comenzamos a menguar, comenzamos a entretenernos, comenzamos a desviarnos, comenzamos a buscar excusas. ¿Y dónde está la confianza? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Y dónde está la firmeza? Esos 3 puntos quiero que abunden en ellos. Y quiero que alguien me ayude a desglosarlo. Dice que la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda, sea una función, una forma determinada, o en que otra persona actúe como ellos desean. Esto es la confianza. Cuando usted está esperando algo y está seguro de eso que va a suceder. Seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometedora. Es decir, que no importa lo difícil que sea, si hay confianza, usted lo va a lograr. Si se siente confiado, nada turbará su sueño. No importa cuán difícil sea la tarea, usted tiene confianza. Estoy confiado. Dice la palabra: maldito el hombre que confía a otro hombre. Pero aquí no estamos confiando en hombres. Aquí estamos confiando en un Dios vivo. Y nuestra confianza, no importa cuán difícil sea la tarea, yo sé que se va a cumplir lo que Dios dijo. Y eso es tener confianza en Dios. Cuando alguien te diga: tú tienes fe, dile: sí, yo tengo confianza. Dile: sí, yo también soy fiel. Dile: también estoy firme. Porque la fe te ayuda a estar firme y a ser fiel a las cosas de Dios. ¿Estamos aquí?
Pero a veces decimos, no, porque yo tengo fe y Dios va a obrar a su tiempo y cuando Dios quiera. Y Dios no está buscando guardias a media. Es decir, Dios no está buscando soldados a media. O usted milita o no milita. Dice la palabra del Señor que el que milita en el Espíritu nada tiene que ver con la carne. Entonces, si usted le está sirviendo a Dios, usted tiene que estar plenamente seguro de lo que Dios le declaró. ¿Sabe lo que Dios me dijo a mí un día? Cuando vine a Cristo, va a sonar como un chiste, pero hay muchos que lo van a tomar. Cuando vine a Cristo tuve que deshacerme de toda mi ropa, porque toda mi ropa tenía calavera y tenía cosas obscenas. Hasta la Virgen tenía yo en un pantalón que había comprado, mandado a hacer en California. Y esto era lo que yo lucía con las medallas de carabela. Ese era mi mundo. Cuando vengo a Cristo, que comencé a sacar cosas que hasta en los sellitos de atrás tenía una carabela, entonces el Señor me dio una palabra. ¿Cómo que Dios te dio una palabra? Dios me dijo, yo voy a suplir. ¿Qué hice yo? Yo tenía un pantaloncito gris y una camisita azul. Me ponen como mujer en la iglesia y esa era la vestimenta. Y llegaba yo el martes como mujer, llegaba el domingo como mujer, llegaba el jueves y el viernes como mujer. No importa, yo llegaba directo a servir. Pero el problema estaba en que Dios me había dado una palabra y yo tenía que sostenerla. Y Dios me dijo, yo voy a suplir, tranquilo, yo voy a suplir. A veces usted dice, Señor, tú vas a suplir cualquier cosa. No, Dios te va a dar lo mejor. Porque cuando Dios bendice, no te bendice de la basura, te bendice de lo que Él tiene. Dale un fuerte aplauso al Señor. El día que alguien te regale lo que no quiere, dile, eso no viene de Dios. Ay. El vivir de esta manera no es vivir de lo que otro ya no quiere. Es vivir de lo que Dios tiene para ti. Por eso muchas personas malinterpretan y dicen, estos zapatos tan viejos, dáselo a fulano. No, si usted no le puede comprar uno, no se lo dé. Ay. ¿Por qué? Porque hay alguien que vive por fe y el vivir por fe no es mendigar, es tener lo necesario y aún abundantemente para poder dar. Dele un aplauso al Señor. Ahí vamos a entrar ahora. Deme unos segunditos. Fidelidad, firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones hay. Es decir, que hay alguien que está obligado a servir. ¿De qué manera? Porque es fiel. Y no a servirle a cualquier persona, sino servirle a los que es de Dios. Dice la palabra del Señor que los levitas se ocupaban de atender el templo. Los levitas salían con su escoba hecha de rama. Imagínate esas ramas que cortaban y salían a... ¿Y qué están haciendo esos levitas? De que preparándole templo a Jehová. No te preocupes, dirían los levitas, que cuando tú caigas en pecado aquí te voy a ver. Y berrando. Porque a la iglesia no llega sino el que tiene sed de Dios, el que tiene hambre de Dios. Después todo el mundo quiere criticar. Después entran los levitas al templo limpiando y los levitas preparando. Pero ¿por qué lo hacían? No porque hombre le había hablado, sino porque Dios lo había apartado. Y cuando Dios te aparta, tú no sueltas tu posición por lo que dice el otro. Tú te mantienes firme en lo que Dios te dijo que haga. Y eso se llama tener fe. ¿Y qué se creen esos levitas? Que ahora se la pasan el día entero en el templo y no trabajan y no hacen nada. Cuando usted le sirva a Dios, después hablamos, para que usted me diga a mí qué es trabajo y qué no es trabajo. Que el que le sirve a Dios es el que más trabaja, pero por amor no siente que es un trabajo, sino la mayor bendición. Yo no sé si usted está aquí. Usted diría, pero ¿cuál es la obligación del pastor? Aquí yo no estoy por el salario, yo no estoy por lo que usted me pueda dar, estoy porque quiero serle fiel a Dios. Porque cada uno de los que esté en esta iglesia está porque ama a Dios. Y cuando impartimos la palabra, la impartimos con el temor de salirnos de ella, diciendo, Señor, no me permita apartarme de ella. Pero cuando usted se revisa, usted procure estar bien primero. ¿Para qué? Para que usted no vaya a ser un puente de salvación y quedarse usted hundido en el mar, sino que usted pueda decir, Señor, también yo quiero ser salvo, ayúdame a seguir adelante. El compromiso más grande es que cuando tú le sirves a Dios no es un trabajo, es una bendición. Y ahí es donde tú dices, Señor, terminé mi labor del día completo, pero ahora te voy a adorar a la iglesia, ahora te voy a dar gracias, ahora te voy a bendecir, ahora voy a ser útil, ahora tú me vas a usar
Ahora voy a poder, Señor, deleitarme en tu presencia. Ya lo hice para el hombre, ahora lo voy a hacer para ti. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero Satanás siempre habla. Y viene Satanás y dice: dile a tu Dios que convierte esta piedra en pan. Si Dios es real, ¿por qué te tienen ahí trabajando? Mire, le estoy hablando de las maneras que el enemigo trabaja. Sin embargo, la palabra no fue a mí que Dios me la dio, fue a ti. Y si tú sueltas esa palabra por lo que el diablo te está diciendo, entonces eres tú quien pierde. Por eso cada quien atesora lo que Dios le ha entregado y pelea hasta verlo manifiesto. Porque ese es el compromiso que tenemos, Señor, ver lo que tú no entregaste. Y sí, hay personas que se van a desesperar en el camino. Cuando los 10 leprosos recibieron sanidad, hubo uno que fue agradecido y volvió y se postró a los pies. Y ese que volvió fue salvo, aparte de también ser sano. Sin embargo, aquellos corrieron y no dejaron de ser sanos, pero el que recibió la salvación fue aquel que volvió. ¿Cuál es la enseñanza que hay? Hubo alguien que tenía fe. Y cuando usted tiene fe de que el Señor fue que hizo esto, usted no va en contra del Señor, usted va a favor del Señor. Ellos se presentarán delante del sacerdote, yo me presento delante de ti, Padre. Esa es mi fe. Entonces, ¿dónde está la fidelidad del cristiano hoy en día? Cuando le decimos al cristiano: usted no está haciendo nada para el hombre, usted lo está haciendo para Dios. Y ahí es donde nos encontramos hoy con la iglesia que queremos formar para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Uy, yo no sé, al pastor le cogió con ministrar hoy, pero hoy hay estudio. Uy, yo no sé, pero esto como que todos los días está durando más tarde. Yo no entiendo. Entonces, cuando tú te desligas de lo espiritual, la fe tuya comienza a menguar, porque ahora tú estás buscando tus propios intereses y tú no estás buscando que Dios se glorifique en una vida. Usted sabe qué tiempo le toma a una iglesia a veces ver el mover del Espíritu Santo. A veces le toma todo un año. Y no es la iglesia, sino el evangelista que trae el mover. Y viene el evangelista por 3 días. Y en esos 3 días candela, chispa y fuego. Y la iglesia de pata para arriba, y gloria a Dios, los hermanos con una sonrisa. Tenían el año entero que no se reían. Y con una sonrisa y aleluya y wow. Y todo el mundo. Y el baterista por primera vez sudó en la batería. Y el que estaba en el piano por primera vez bajó la mano un ratico para descansar. Y estaba esa iglesia en fuego allí tremendo 3 días. Pero ese es el problema. Dios no quiere estar por 3 días. Dios quiere estar siempre moviéndose en tu vida. Dios siempre quiere estar empujándote. Dios siempre quiere estar haciendo algo grande. Tú no tienes que esperar una conferencia, tú no tienes que esperar un mover el año que viene. Tú puedes recibirlo hoy mismo, y eso lo hacemos por fe. Amén. Entonces, la fidelidad, exactitud o precisión en la que ejecuta de algunas cosas. La fidelidad de la imitación lo hizo difícil. Eso es lo que dice el diccionario. Hay personas que dentro de su fidelidad tratan de hacer las cosas de acuerdo a como le enseñaron. Escucha esto. Gracias, Espíritu Santo. Por más que yo te enseñe, hasta que tú no le seas fiel a Dios, no lo vas a hacer bien. Porque el que le es fiel a Dios hace las cosas con excelencia. Si es para mí, usted le puede pasar una sola vez el mapa al piso, el trapeador. Si es para Dios, ay, Señor, es para ti, Padre. Y usted no se va a cansar tampoco, porque Dios da fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? No se convierte en un trabajo forzoso, sino en una bendición. Cuando las personas preparan la Casa Blanca para que el presidente dé una conferencia y el presidente llegue, aquella mesa está preparada. Todos los que sirvieron sabían que era el presidente que le estaban preparando la mesa. Y te dicen en qué silla se va a sentar, y allí van y le ponen su copita y todo bien puesto, el lapicero que va a usar, los otros lapiceros, el folder y todo bien puesto. Quedó bien. Eso es cuando usted sabe a quién le está sirviendo. Pero cuando usted no sabe a quién le está sirviendo y te dicen: no, a la Casa Blanca va a ir 2 o 3 bones ahí de desamparados de la calle, pues le tiran cualquier mesa y le ponen cualquier cosa. Pero cuando alguien ama servir, no tiene que ver con que sea el presidente o sea alguien de la casa o de la calle. Alguien va a servir con excelencia. Eso lo hace la fe. La fe nos hace diferente. Cuando usted ve a un hermano que empieza en fuego y termina en ceniza, hay problema. La fe mantiene el fuego encendido. Gracias. Firmeza.
cualidad de lo que es estable y no se mueve. La firmeza de un cimiento. Cuando habla alguien de la fe, está hablando alguien que no tiene sombra de variación. Alguien que dijo y Dios lo va a cumplir. Van a venir los vientos, te van a decir tú estás loco. Dile, así mismo dice la palabra que me van a llamar loco. Mira, pero prueba un poquito de esto. Así también dice la palabra que van a llegar las tentaciones. Y todo lo que va a comenzar a acontecer en tu vida, llévalo a la palabra, que Dios te lo va a revelar. Y va a decir, necesito permanecer fiel, firme, porque Dios va a hacer algo grande. Voluntad inquebrantable. Es decir, que la firmeza te mantiene fiel a lo que ya tú decidiste hacer. Por eso hay personas que no pueden estar estables en ningún lugar porque su fe no le permite estar estable. Porque donde llegan con una fe a media. Porque llegan buscando primero sus intereses antes de honrar a Dios. Por eso cuando alguien se decide crecer en un lugar es cuando se desprende de lo que van a pensar o de lo que yo quiero. Solamente lo que tú quieres, Padre. Cuando tú le crees a Dios, entonces Dios obra a tu favor. Y todo lo que tú vas a multiplicar a Dios será quien lo va a multiplicar. Tú solamente vas a trabajar para Él. ¿Estamos claros en eso? Si usted quiere, pruebe el otro y comience a buscar usted lo suyo y vamos a ver dónde llega. Pero si usted se enfoca en lo de Dios, la misma gloria de Dios lo respaldará. La palabra fe proviene del latín y oiga lo que significa en el latín: lealtad y fidelidad. Y es una palabra que tiene demasiado peso. Quizás muchos le dé igual y digan, ay, pero fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a salir de ahí. Vamos a entrar ahora a la lealtad y a la fidelidad. Aleluya. Ya no vamos a mover montañas, ya vamos a transformar nuestra forma de pensar. Aleluya. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Señor, mueve esa montaña y Dios te va a decir, ¿dónde están tus pies parados? Sí, porque tenemos que estar sobre la roca. Señor, yo quiero que hagas tal milagro como tú estás delante de mí. Porque que la fe primeramente va a actuar en ti para salvación. Porque de qué nos sirve tener una fe que sana y restaure y estemos nosotros en pecado. Entonces estamos mal empleando la fe. Tengo que ser leal. Tengo que tener fidelidad. Y hay personas que hablan de la fe como algo tan fácil como que si ellos eso es pan comido. Pan comido y lo que hacen lo hacen a media. Cámbiame el bombillo que está quemado. Pasan 3 semanas. Y usted cámbialo. Sí, lo voy a cambiar. Eso está en mí. Dios sabe que lo quiero hacer. Cambia el bombillo. Ahí no hay lealtad ni fidelidad. Ahí simplemente hay un confort. Y en ese confort es donde muchos se sientan y dicen, tengo fe, pero lo hago a mi tiempo. Y la fe no te hace hacer las cosas a tu tiempo. Te hace obrar en el momento. Porque así como Dios te ha declarado una palabra y Dios se mueve en tu vida, tú también tienes que moverte. Por eso muchos duraron 40 años en el desierto. Y no fue porque Dios dijo, ellos van a durar 40 años. Es que cada paso que daban, en vez de seguir creyendo, dejaban de creer. Eso es algo que el Señor nos enseña. La mujer del flujo de sangre mira a Jesús. Y cuando ve a Jesús y lo examina, lo primero que piensa, digo yo por la palabra, yo gasté todo lo que tenía en médico y ninguno pudo hacer nada. Fui donde brujo y ninguno pudo hacer nada. Espiritista, ninguno pudo hacer nada. Magia blanca, ninguno pudo hacer nada. Magia negra, ninguno pudo hacer nada. Pero me han hablado de Jesús. El problema es que aquella mujer no lo pensó 2 veces. La mujer pensó lo que todo cristiano debe de pensar. Ella dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, voy a ser sana. Es decir, que hay una palabra que provoca en nosotros la fe, donde alguien va a llegar y va a decir, es que si tan solo toco el borde del manto, voy a ver el milagro. Ese es el problema de muchos cristianos que todavía están tocando el borde y dicen, déjame ver si esto funciona. Esto no es a ver si esto funciona, porque muchos lo tocaban y nada pasaba. Pero hubo alguien que dijo, es que si yo tan solo lo toco, voy a ver el milagro hecho. Eso es tener fe. Pastor, tengo 2 años viniendo a la iglesia y yo no he recibido nada. Bueno,
usted era de los que estaba allí tocando a Jesús y no recibía. ¿Será que usted lo está tocando sin fe? Porque yo no puedo obligarlo a usted a ser salvo. Esto es algo independiente. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor, si yo ayuno? Si yo hago oraciones todas las mañanas, me levanto a las 4 de la mañana y oro todos los días. Es más, yo duermo 2 horas. Míreme las ojeras y comienzan a desglosarte todo lo que hace y todavía no he recibido nada. Entonces el problema está en que tú no oyes la voz de Dios. Porque en 2 años buscando a Dios, esperando un milagro y que no pasa y más nada, usted no oye a Dios. Porque algo Dios te quiere decir. La fe abre nuestros oídos espirituales y nos hace escuchar a Dios. Y Dios trata directamente con nosotros. ¿Por qué la fe es necesaria en el cristiano? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. A veces hablamos de la fe y no entendemos cuán poderosa es la palabra. ¿Alguien me puede decir aquí en la iglesia, en breves palabras, qué es vivir por fe? Tenga la confianza de levantar la mano y decir, vivir por fe para mí es esto. Y luego continuamos. ¿Alguien tiene una idea? Gloria a Dios. Y hermana Ginette. Amén, Dios le bendiga. Para mí vivir por fe es saber que yo tengo un Dios que todo lo puede. Es un Dios que no tengo por qué preocuparme, porque si dependo de Él y vine a sus pies, no tengo por qué tener temor o dudas. No, todo lo, no, ¿por qué? No sé cómo lo voy a explicar, pero es como, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar de su palabra? Fuego. ¿Por qué dudar de su palabra? ¿Por qué dudar? Si digo que lo tengo a Él, ¿por qué voy a dudar de cualquier cosa que se me pueda presentar? Yo digo que mi fe me va a permitir verlo a Él. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo vive? Como vivo, como creo. Hermana Ana. Y esa intimidad, amén. Amén. Para mí, fe. Vivir por fe. Vivir por fe. Para mí es vivir 11 años que tengo sin trabajar, creyendo que cada día Él suple lo que yo necesito. Amén. Amén. ¿Alguien más? Allá el hermano Josué y luego el hermano. Una de las cosas de vivir por fe para mí es ser obediente a la palabra, creyendo, ¿verdad? Que en todo lo que la palabra dice, ¿verdad? Todo lo que dice acerca de nosotros como hijos, y por ese motivo obedecer la palabra. Amén. Nuestro hermano allá atrás, ¿qué es vivir por fe? Vamos a entrar en una profundidad donde el Señor nos ayude a entender muchas cosas acá. Sí. Amén. Vivir por fe para mí es saber que mañana me voy a levantar y voy a ver un buen día asoreado y bendecido en el nombre de Jesús. Santo. A él le gusta el sol. Trabaja en el sol y le gusta el sol. Los días que no sale el sol no hay trabajo. Por eso él dice, tiene que haber sol. Cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. La fe guía y dirige al cristiano. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros emplear esto? La Biblia nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 2 verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿De qué manera actúa Cristo en un ser humano? Si somos verdaderamente cristianos y vivimos por fe, no vivimos de las migajas. El que vive por fe no vive de favores. El que vive por fe vive bendecido. Vive bendecido. Ahora le voy a dar un dato muy curioso y aquí se va a armar una revolución en esta iglesia con esto. El que vive por fe no es haragán. El que vive por fe es diligente. El que vive por fe siempre tiene un plan. El que vive por fe, Dios le abre las puertas. El que vive por fe, Dios le da empresa. El que vive por fe, Dios le entrega libros. El que vive por fe, Dios le abre puertas para que también sea lo que Dios quiere que sea, porque todo lo que hace, lo hace por fe.
Fuego. Tú dijiste que no era vago No. y que él da empresa y da libros y todo eso. Capacita, forma. El que vive por fe nunca cesa en la oración. Porque no es un vago. Ahí está. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe es vivir guiado por el Espíritu. Y para vivir guiado por el Espíritu tiene que haber una comunicación directa con el Señor. Entonces Dios te levanta y te dice: hermano Hugo, levántese que su empresa va para adelante, porque su empresa depende de mí. Es vivir por fe. ¿Cuántos aquí tienen su empresa? Eso es vivir por fe. Señor, nada más 4 levantan su mano. Los otros dependen de qué. ¿Cuántos aquí tienen su empresa? Levante su mano. Alaba, ahora sí. No, ya me puse nervioso. Ya yo dije, alguien me ha tocado. Y no quieren decir quién es. Ahí está. Entonces, cuando el Señor te da una palabra, como eres una persona que vive de acuerdo a lo que Dios te ha llamado, todo lo que hace y todo lo que tocas y todo lo que habla es bendición. Porque el vivir por fe no es esperar que otro te dé. El vivir por fe también es tú ser la fuente de bendición. Y hay muchos cristianos que dicen: ay, aquí viviendo por fe. Usted no está viviendo por fe. Porque el que vive por fe está bendecido. Dios me dio la fuerza para llegar al trabajo hoy. Tuve un día próspero y bendecido. Gracias, Señor. No porque yo dependo del trabajo, no. En el trabajo usted va a estar hasta que Dios quiera. El vivir por fe es saber que Dios te da la vida para que tú sigas adelante. Cuando alguien le sirve a Dios, dice la palabra: todo lo que hagas, hacedlo como si fuese para el Padre. Cuando alguien depende de Dios y vive por fe, todo lo que recibe se multiplica. Lo que entra no sale de esa manera, sino que se multiplica. Alguien dele gloria a Dios. Salgamos de esa mentalidad mediocre donde muchas personas dicen: ay, que me entran estos chelitos. Chelito. Y hay gente que ha llegado a pesar 500 libras y fue de un solo fuetazo. Cuchara a cuchara. Y cuchara a cuchara. Y usted ve que esa cucharita es chiquitica, pero gran efecto que está haciendo. Y si usted no cuida la boca, entonces va a hinchar, ¿me entiende? Así mismo son las bendiciones de Dios. Si usted no la cuida, si usted no entiende que esas bendiciones van a ensanchar, se van a ir por otro lado. Por eso el que vive por fe sabe que lo que entra no va a salir de la misma manera, sino que comenzará a ensanchar y a crecer. Porque menospreciamos las pequeñas y las pequeñas son las más importantes. Cuando usted ve una casa bien linda, fíjese primero en la fundación. Y la fundación mucha gente no la ve. Ay, mírale las ventanas, el techo, el rufo. Y el que sabe de casa dice: vamos a bajar al basement. Pero ¿qué quiere esto en el basement? Yo no voy a hacer nada. Vamos a bajar abajo. Y va y llega y chequea las paredes y dice: la casa muy bonita, pero está mal fundada. Así que no. Pero es que me gusta la y se ve linda. Porque hay gente que se lleva de la apariencia. Y por eso menospreciamos las primeras bendiciones, las que preparan el lugar. Por eso el que vive por fe no menosprecia lo poco. El que vive por fe sabe que Dios está supliendo cada una de sus necesidades. Es que para Dios no hay grande ni chiquito. Dios sabe dónde va cada una pieza de aquel ajedrez, de aquello que está formando Dios. Cuando alguien vive por fe, dice: el Señor me entregó un libro. Cuando alguien vive por fe, el Señor me entregó una empresa. Cuando alguien vive por fe, el Señor me entregó esto. Todo lo que hago es porque Dios me va dirigiendo. Y por eso hay cristianos que Dios lo bendice para que bendigan. Por eso hay cristianos que honran a Dios con lo que Dios le está dando, porque son cristianos que están viviendo por fe. Esto no es cuestión de hombre, esto lo ha provocado la fe que hay en mí. Por eso si tu empresa es próspera es porque Dios está a favor de ti. Muchas personas ignoran esto, pero vivir por fe no es vivir mediocremente. Vivir por fe es todos los días dar gracias por lo que Dios está haciendo. Y diríamos: Señor, ¿qué me está pasando? Cuando tú no pones lo tuyo en las manos de Dios, eso no es vivir por fe. Dice la palabra que todo lo que proviene no creado por la fe es pecado. Por eso tenemos que tener cuidado todo lo que estamos haciendo, porque si nosotros nos encontramos con algo que no ha venido por lo que hemos pedido, tenemos que tener mucho cuidado. Usted sabe cuando usted tiene 2 lámparas
alrededor de su cama, una aquí, una acá, bien bonita, y le regalan una tercera, dígale, yo no la necesito. Ya yo tengo dos. Entonces, cuando lleguen cosas que usted no ha pedido, dígale, yo no lo necesito. Ya yo tengo lo que Dios tiene para mí. Porque hay cosas que van a llegar que usted no ha pedido, que quizás diga, Señor, pero ¿para qué es esto? Porque el acumular también es un problema. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Porque cuando usted le pide a Dios es cuando dice, Señor, ahí necesito una silla. Y esa silla va a venir de parte de Dios. Y usted le va a dar gracias a Dios. Eso es vivir por fe. Cuando usted está de acuerdo con lo que Dios está haciendo en su vida, por lo que usted le ha pedido a Dios. El vivir por fe es vivir bendecido para bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay personas que piensan lo contrario y creen que vivir por fe es comer tierra. Vivir con un piso de tierra, una cortina que es un poloche roto. Y ahí está Dios, Dios no está ahí. Mira que cuando el profeta recibe a Naamán, le dice, Naamán, ¿qué quiere que te dé? Yo no quiero nada, yo lo tengo todo. Tú no llegaste a ningún mendigo, usted llegó a un siervo de Dios. Usted me está entendiendo. Aquel hombre quería venir a menospreciarlo con su riqueza. Riqueza tengo yo, que tengo a Dios y que Dios sabe bendecirme. Aquel hombre no andaba mendigando, aquel hombre tenía lo necesario. Por eso cuando aquel fue a buscar a aquello que se llamaba Jesse, mira, sí, dame prenda, dame esto, dame aquello, él le dijo, no era tiempo de eso, porque en Dios todo tiene su tiempo. Y cuando Dios te va a bendecir, nada lo va a detener. Por eso el que vive por fe espera el tiempo de Dios y no se desespera. Y a veces no esperamos el tiempo de Dios. Vivir por fe es primeramente vivir de acuerdo al llamado, el cual hemos sido llamados. Cristo Jesús, el centro. Yo no puedo manipular esto y decir vivir por fe simplemente hacer dinero, sino también yo ser útil en las cosas de Dios. Una persona que conozco cree que está viviendo por fe, pero no es por fe que está viviendo. Está tratando de honrar a Dios, pero no de la manera adecuada. Es una persona que no vive conforme a lo que Dios ha llamado, pero está en su iglesia, diezma y todo muy bien. El diezmo no salva a nadie. Gracias por el diezmo, Dios te bendiga. La iglesia que lo está dando allá, que lo bien recibe. Pero a mí mi abuela me enseñó algo. Doña Pura se congrega en Río de Vida. Aquella señora me mandó un mandado cuando se congregaba en Manantial de Vida. Yo firmé un contrato con el mundo, las cosas del mundo, la música, me dan mi contrato y yo mandaba cada vez que llegaba el dinero mi diezmo. Algo que me enseñó mi mamá desde que tengo uso de razón. Y lo enviaba, gracias a Dios. Dios no te va a dar dinero para que te pierdas. ¿Cómo es posible que Dios te está dando, como decimos dominicanamente, el mazo? ¿Cómo se dice en su país? El paquete, el bulto, el botín, la funda, la lana, la maleta. Y te da esa maleta y tú, Señor, gracias. Y con esto te voy a corromper por ahí en la calle. ¿Cuál gracia está ahí? Ahí hay un problemita, porque lo que viene de Dios no te corrompe. Lo que viene de Dios te une más a Dios. Ay, dígame, repita conmigo, no lo diga, pastor, no. Por eso hay gente que en su empresa dice que Dios se la dio y dejan de llegar a la iglesia, dejan de honrar a Dios, se ocupan. Y después dicen, no, porque que Dios me quiere de esta manera. ¿Cómo Dios te va a dar algo que te va a separar de Dios? El vivir por fe no te separa de Dios. El vivir por fe te hace caminar con Dios, caminar de la mano de Dios. Yo veo gente que dice, espérate, que domingo de que yo tengo que estar el domingo en la iglesia. No, si tú no vienes el domingo te votamos. Ustedes van a tener que hablar con alguien, pero de aquí no me vota nadie, ni tampoco vengo el domingo, porque yo voy a honrar a Dios. El único problema que tiene el ser humano es que no entiende que lo que Dios da no te separa de Dios. Y a veces nos acomodamos tanto al mundo que decimos, yo te honro, Señor, pero la fe nuestra mengua porque la usamos solo para algunas cosas. Señor, si viene de ti, yo no quiero que me separe de lo que me llamaste a hacer en tu casa. ¿A cuánto Dios lo ha bendecido?
Dijo un pastor: a mí Dios no me puede dar un carro nuevo porque no voy a montar gente con los pies sucios. Alaba. Íbamos bajando en una calle y era así, con los pies llenos de lodo, que estaban saliendo la gente. Dice que si me da un carro nuevo no lo monto. Sincero es. Malo es tenerlo en su corazón y no decirlo. Señor, dame un carro. Y por dentro, es que si me lo dan, no. Hubo otro que dijo: si Dios me da un carro, me la voy a pasar en Nueva York. Por eso Dios me dio mi chatarrita, que nada más me trae a la iglesia y me lleva para atrás. Estoy hablando de gente que ahí en el altar lo ha dicho. Que esté en nuestros corazones impidiendo a que Dios nos bendiga desbordadamente. Señor, tú me puedes dar a mí 10,000 carros, pero nada me va a separar de ti. Señor, tú me puedes dar a mí la casa que me dé, pero nada me va a separar de ti. Señor, tú me puedes dar la esposa y ella no me va a sacar. Señor, tú me puedes dar el esposo y él no me va a sacar. Señor, tú me puedes dar los niños y no me van a entretener. Señor, tú me puedes dar las bendiciones, yo no dejaré de adorarte. Tiene que haber una palabra que permanezca fiel delante de Dios. El Señor le dijo a Ana: entrégamelo porque es mío. Y Ana le dijo: Señor, por favor, un tiempito hasta que ya deje de tomar el seno. Y cuando termine ya yo te lo entrego. Pero había un compromiso, porque cuando Dios te entrega algo no es para que tú te separes, sino para que tú te unas al propósito de Dios. Eso es vivir por fe. ¿Estamos aquí? Vivir por fe es caminar conforme a lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Si Dios te dijo que tú eres un victorioso, ¿por qué le estás escuchando al diablo? Si Dios te dijo que te entregaba a tu marido y tu marido llega borracho, ¿por qué le crees al diablo? Si nosotros tenemos que caminar conforme a lo que dice la palabra. No es él, soy yo. Diga conmigo: no es él, soy yo. La palabra es usted quien la porta, no el otro que usted está mirando. Si tú estás mirando a tus hijos, ellos no son los que portan la palabra la portas tú. Y ellos van a ver la gloria. Si tú eres portador de palabra, donde tú vayas, dile: fue que el Señor me dijo que tú vienes a Cristo. No eres tú quien recibió, fui yo que recibí la palabra. Y por la fe que hay en mí, tú lo vas a ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que pasa cuando el Señor nos enseña la historia de aquel paralítico que subieron por el rufo. No fue por la fe del paralítico, sino de los amigos. Hay una palabra que tú portas, que el que está a tu alrededor va a ver la gloria, no por él, sino por ti. Eso es vivir por fe, provocadores de gloria. Que cuando tú llegues a una habitación oscura, tú vayas donde esté el encendedor y prende el bombillo y diga a los otros: wow, y había un bombillo. Es que ustedes no saben, porque hay gente que no se esfuerza, hay gente que solamente camina sin propósito, pero hay unos que Dios lo dirige y le dice: enciende la luz. Hay unos que Dios le dirige: provee. Hay unos que Dios le dirige: levanta la mano. Hay unos que Dios le dirige: no te detengas. Le hago la apuesta que si todos nos hubiésemos quedado en casa tranquilos hoy, chilling, diciendo: el otro hermano va, ¿quién llega? Porque somos los de la fe que depende de otro. También hay otros que esperan que uno se excuse para excusarse corriendo. Yo no voy hoy. Yo tampoco. Nada más uno abre la puerta y entran 10. Y Dios no está buscando gente así. Dios está buscando gente de compromiso. Gente que diga: aunque yo sea el único en la iglesia, yo voy a llegar porque alguien necesita de Dios. Alguien necesita. Cuando abrimos Aguas Vivas, allí estábamos solamente mi esposa, mis 2 niñas y yo, y la hermana de Merlín que estaba ahí, que recuerdo que empezamos en una casita. ¿Y sabe por qué llegábamos? Porque había hambre de Dios. Cuando nos movimos a un local, las personas abrían aquella puerta y entraban, metían la cabeza y miraban así con la cabecita dentro. Tremendo, ¿verdad? Y miraban, y uno, como la puerta quedaba tan lejos como de aquí a esa puerta, ahí estaba el altar, 2, 3, y ahí estaba la puerta. Raña, abrían la puerta, ya uno hacía así, se frizaba el servicio. Entra, ya tenía la cabeza adentro. Cuando esa persona entraba ahí, podían ser las 9:30 y el servicio terminando. Y ahora es que tú empiezas.
Fuego, eran las 12 de la medianoche, ahí estaba cayendo candela. Y eso era fuego, y las personas quebrantadas. Y así Dios fue formando Aguas Vivas. Dios le dijo a Aguas Vivas: tú no dependes de tiempo, tú dependes de mí. Por eso cuando muchos llegan a la iglesia hoy dicen: pero ¿por qué no se ha acabado? Porque cuando empezamos en cero, Dios dijo: o ustedes caminan con el tiempo o caminan conmigo. Y por eso es que hasta el día de hoy estamos vigentes, porque aquí estamos por lo que Dios dijo. Eso es caminar por fe. Caminar por fe te desliga de lo que el hombre dice y hace y te une al propósito de Dios. El propósito de Dios, si no estamos en el Espíritu, no podemos entenderlo. Porque lo espiritual lo puede discernir de una manera especial. Cuando Dios te llama a la oración, si no hay propósito, te vas a cansar. Y cuando no hay propósito, entonces la fe no está activa. Porque cuando la fe se activa es cuando Dios te dice: te necesito. Y tú inmediatamente dices: Jehová me necesita. Tengo que estar ahí dentro del propósito de Dios. ¿Qué tú vas a hacer, Dios? Y Dios se mueve con poder. Tener fe es estar firme. Dice Filipenses capítulo 3 verso 14: prosigo al blanco, al supremo, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es avanzar en Cristo? ¿Por qué muchos de nosotros nos sentimos que no avanzamos? ¿O por qué nos sentimos que no estamos rindiendo? Porque alguien nos habló de la fe como si fuese un instrumento, y la fe es la vida. No hay Espíritu Santo que se mueva en alguien que no tenga fe. Porque lo primero que se provoca en uno es la fe. Antes de recibir tienes que creer. Porque tú te vas a negar a ti mismo. Vas a preparar la plataforma. Vamos a hablar, porque como he estado involucrado en tantas construcciones, cuando tú ves el terreno, tú dices: en este terreno se puede construir algo. Ahí lo primero que se active es la fe antes de construir. Y si no hay fe, tú no vas a ver nada en tu vida. Pero cuando tienes fe, lo imposible lo vas a ver posible. Nosotros teníamos una casa en Rhode Island por muchísimos años. Y en esa casa le dijeron de 500,000 maneras: ahí no se puede construir ahí atrás. Tenía un número, pero el número no estaba vigente. Fuimos al estado, fuimos allí, fuimos allá. Mi papá fue a todos los lugares: no se puede construir, no se puede construir, no se puede construir. Pero algo dentro decía: se puede construir. El punto fue que se vendió la casa. Pasaron algunos años y ¡pum! Alguien construyó. El que tiene fe no se da por vencido. El que tiene fe pelea su bendición hasta lo último. Porque van a llegar gente preparada y te va a decir: no se puede. Te van a enseñar papeles, te van a mostrar biles filmados, pero tú le vas a decir: no es lo que ustedes digan, fue lo que Dios declaró. Y si Dios dijo que se movía a mi favor, Dios se va a mover a mi favor. Alguien tiene que aprender a caminar por fe. Señor, lo que tú me entregaste es especial, lo que tú me diste es especial. Medio mundo puede estar haciendo tamales, pero lo que tú vas a hacer se van a vender. Medio mundo puede estar haciendo ropa, pero la que tú vas a hacer se va a vender. Medio mundo puede escribir libros, pero el que tú vas a hacer se va a vender. Medio mundo puede tener compañías como la tuya, pero la que tú tienes, ahí está Dios en ella. Esa es la diferencia. Por eso el vivir por fe nos hace sobresalir de lo normal. La fe es estar segura o seguro de nuestras decisiones. Muchos comienzan firmes y al final se desvían. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora son hijos míos, mis amados, y aún no se le ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 2. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tú eres nunca va a ser reconocido por el mundo, sino por Dios. Lo que tú eres va a ser respaldado por Dios y no por el mundo. Lo que tú eres, Dios va a ser el que va a financiar todo lo que necesita. Lo que tú eres, Dios lo va a mover. Lo que tú eres, Dios irá al frente. Todo lo que tú eres es Dios quien se encargará de promoverte. El mundo no te conoce. Para el mundo no eres nada. Para el mundo eres oposición. Para el mundo eres enemigo. Pero para Dios eres la bendición, eres la victoria. Para Dios eres el instrumento. Por eso el que camina por fe ve no tan solo la gloria de Dios, sino que también ve la mano de Dios a su favor.
¿Hay alguien que tiene fe aquí? Pues desde hoy comience a caminar de esa manera. Dígale: Señor, yo me detuve, pero vuelvo y arranco. Mi mamá me contaba de un tiempo que pasó de escasez. Y hay momentos donde somos probados. Y Dios nos dice: activa la fe. Activa la fe, porque hay también gente que vive de un orgullo que si no tienen lo suyo, no sirven a Dios. Y hay otros que Dios le dice: te voy a enseñar a que en el desierto se adora. Y yo soy el que mueve su mano y bendice. Sea cual sea tu situación o el momento que estás viviendo, el vivir por fe, primeramente, es tener confianza. Es serle fiel y estar firme en lo que Dios ha hablado. Padre, cuando vine a Cristo, y hablo por las personas que están aquí, tú me diste una palabra y yo atesoré esa palabra. Esa palabra no cayó en piedras. Esa palabra no cayó a la orilla. Esa palabra cayó, Padre Celestial, esa palabra en tierra fértil. Padre Celestial, quiero dar fruto de la palabra que me entregaste. Señor Jesús, yo soy de los que toca el borde y recibe la bendición. Padre, soy yo de los que camina por fe, entendiendo que tú me das no tan solo lo necesario, sino también lo suficiente para bendecir a alguien. Porque el que camina por fe no es menospreciado, sino que también es apreciado. Cuando alguien comienza a ver una persona llena de fe, comienza a ser apreciada, porque en ti hay una gracia muy linda, donde ahora en vez de tú convertirte en una carga, te convierte en una bendición. Eso es el que vive por fe. El que vive por fe siempre está feliz. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a hacer algo, aunque sea lo que sea que se está moviendo afuera. Señor, tú estás haciendo algo. Padre, tú te estás moviendo a mi favor. Señor, yo sé que algo grande tú vas a hacer, porque yo dependo de ti, Señor. Todo lo que tengo está a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? No, y que dicen por ahí que vivir por fe es lo peor del mundo. A un pastor le preguntaron: ¿cómo viven los pastores? ¿Qué te puedo decir? Respiramos, tenemos familia. ¿Qué quiere que te explique? Porque cuando dicen cómo viven los pastores, a veces solamente hablan de lo financiero. Pero si vamos a hablar de lo financiero, hay pastores que ganan más trabajando secular que en la iglesia. Pero el pastor no depende del salario, el pastor depende de lo que Dios le da. Por eso hay muchas personas que se enfocan en lo que no deben de enfocarse. Cuando alguien te ve a ti, quizá va a malentender que tu prosperidad no viene de lo que tú hayas podido ser, sino de lo que Dios declaró sobre ti. Por eso cuando la Biblia habla de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, está hablando de alguien que permanece fiel a lo que Dios le dijo. Personas en muchas iglesias, Dios le ha declarado una palabra de gran bendición. Y esas personas a veces, sin darse cuenta, se desligan de lo que Dios le dijo. ¿Y por qué se desligan de lo que Dios le dijo? Por X puntos dentro de la iglesia. Y la iglesia no puede ser lo que impida que Dios te bendiga. La iglesia es un centro de adoración, Aguas Vivas, centro familiar de adoración, donde se llega a adorar a Dios y donde Dios se mueve de una manera especial. Si nosotros vivimos por fe, vamos a vivir felices. Vivir por fe significa una dependencia directa del Señor. Es la confianza desarrollada por el Espíritu Santo. Escuche esto. De todas las cosas, pensamientos, decisiones, acciones, todo lo que producimos, todo esto es por fe. Señor, esta mañana me he levantado y todo lo que voy a hacer está en tus manos, Señor. Y le estoy hablando a las personas que quieren caminar bendecido por Dios. Señor, lo que llegue a mis manos será bien administrado, Padre Celestial. Nada de lo que tú me entregues me va a desligar del propósito que me llamaste, Señor. Porque hay momentos donde quizás la tentación pueda querer más de lo que ya tú me diste. Porque hay un momento donde el Señor te prueba y pone en la mesa quizás mucho más de lo que tú pensabas. Y tú dices: espérate, si hay mucho más de lo que yo pensaba, déjame ver si esto me desliga del propósito de Dios. Porque ahí es donde está el problema, sierva, donde ahora vamos a menguar y todo ese tiempo que nos separamos nos afecte en nuestra vida espiritual. Y el Señor no quiere que nada te afecte en tu vida espiritual. A veces decimos: no, porque es que Dios me está pasando por un proceso. Dios no te va a pasar por ese proceso. Dios va a querer que tú estés firme. Dios sabe a quién mete en el proceso.
Y hay gente que Dios no lo quiere en un proceso, pero ellos mismos se meten y dicen, esto me tiene Dios aquí. Dios no te quiere en ese proceso. Dice la palabra que Dios no pone carga que no podamos. Y como yo agarro y a un hermano que está peleando la fe recientemente, dije, vamos a meterlo en este proceso tranquilo, que en el proceso va a entrar cuando me conozca. ¿Por qué? Porque así como Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, Jesús ya conocía. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es decir, ya Jesús conocía, tenía un conocimiento de la palabra. Cuando alguien dice yo vivo por fe, conoce la palabra. Cuando alguien dice yo vivo por fe, camina con Cristo, está juntamente con él crucificado. Cuando alguien dice yo vivo por fe, camina con la dirección del Espíritu Santo. Cuando alguien dice yo vivo por fe, está ligado a la oración, está allí ayunando, está allí buscando presencia. Cuando alguien dice yo vivo por fe, porque todo lo que tiene se lo debe a Dios y no al hombre. Cuando alguien dice yo vivo por fe, es porque esa persona entiende de que su dependencia completa es con Dios. ¿Estamos aquí? Así que por favor, la fe es estar seguro de nuestras decisiones. Hoy yo le pido al pueblo, y vamos a ser breve, ponte de pie, iglesia, conmigo, porque tuve que agilizar un poquito todo esto. Dios lo único que quiere es que nuestra fe no sea conmovida. La fe es firmeza, confianza, fidelidad. Wow. La fe es firmeza, confianza, fidelidad. Yo necesito ser fiel a Dios. Yo necesito confiar en Dios. Yo necesito estar en la presencia de Dios. Lo que viene es grande para mi vida. Levanta tu mano conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Cada palabra, Señor, que tú has declarado sobre cada vida, independientemente, cada uno de nosotros conocemos lo que nos has dado. Te pido, Señor, que en este día esta palabra se haga vida en nosotros y podamos estar firmes, seguros en ti, Padre Celestial, que lo que tú has dicho lo veremos manifiesto. Espíritu Santo, dirígenos, porque desde hoy, Señor, entregamos todo en tus manos. Lo que tú has puesto en nuestras manos para ministrarlos, danos la sabiduría para hacerlo, Señor. Pero sabemos, Señor, que el que vive por fe es una persona bendecida. El que vive por fe es una persona, Señor, que tiene lo suficiente para poder dar y bendecir a otros que también necesita. El que vive por fe, Señor, es una persona alegre. El que vive por fe es una persona segura. El que vive por fe es una persona que está en tu intimidad. El que vive por fe es una persona que está en tu presencia. Alguien que quiera vivir por fe es alguien que diga voy a vivir dependiendo solamente de Dios. Dios es quien me bendice. Dios es mi doctor. Dios es mi médico. Dios es mi abogado. Dios es todo para mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un fuerte